Estoy con Camilo Pérez, él es presidente del Comité Olímpico, acaba de realizar su segunda reelección al frente del comité, pero hoy quiero hablar exactamente de eso, de su gestión en el Comité Olímpico y no su gestión o lo que planea hacer en términos políticos. Quiero hablar de gestión dentro del comité. Entonces quiero hacer una línea de tiempo para entender en qué año entras por primera vez al Comité Olímpico y con qué función entras. Bueno, yo entré al Comité Olímpico antes de que salga, de que me convierta en presidente, como vicepresidente primero, ¿Qué año fue de esto? Ramón Subizarreta, ¿verdad? Eso fue en el año 2008. Ok. Yo me quedo al mando del Comité Olímpico Paraguayo en en julio del 2011. Ahí Ramón Subizarreta renuncia para asumir el municipio de Asunción, perdón, de San San Bernardino, Bernardino, sí. de San Bernardino. Y bueno, ahí yo asumo la presidencia del Comité Olímpico y soy electo por primera vez al siguiente año, ¿verdad? Se llaman a elecciones y soy electo por primera vez hacia finales del año 2012. No recuerdo bien si en 2012 o 2013, pero En esa se fecha. me mezclan ya, digamos, las fechas, para ser muy honesto. ¿Cómo era el Comité Olímpico cuando entraste? La duda que siempre tengo es, ¿cómo se maneja el presupuesto del Comité Olímpico? ¿Es una parte pública, una parte privada? ¿Cómo se compone ese presupuesto anual? Bueno, vamos por partes. Cuando entramos al Comité Olímpico Paraguayo, había un hermoso terreno, que hoy es el Parque Olímpico más grande de América. Y en ese hermoso terreno habían dos construcciones nada más. Había un espacio donde antes era el linódromo, donde se hacían los desfiles militares o algo así, em, que hoy es nuestro estadio de atletismo. Ok. Y las oficinas viejas, que estaban absolutamente abandonadas, que hoy son nuestras oficinas administrativas, el hotel que estaba casi inoperable y nada más. No había nada, digamos. Entonces a partir de ahí empecé yo a trabajar, a pensar en proyectos, viajé bastante a varios países para ver cómo estaban de infraestructura deportiva, qué comités olímpicos tenían o no su propio parque de entrenamiento. Bueno, y así fui ordenando ideas en la cabeza. Y mi primera gran obra es el Centro de Entrenamiento Olímpico, que es un estadio más 11.000 metros cuadrados cubiertos, que hoy es, digamos, está casi al lado de las oficinas del COP, donde están las oficinas administrativas de la Comisión de Mega Eventos Deportivos del Paraguay. Y bueno, el gimnasio, el centro de ciencias y lugares de entrenamiento de levantamiento de pesas, esgrima, em, lucha olímpica, a ver un poco qué más está ahí, boxeo, patinaje artístico, taekwondo, judo, en ese primer Ujú. espacio, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí fuimos creciendo de una manera, como voy a decir, sin parar. Si querés te cuento la historia de cada año y pedazo, porque Sí. cada pedazo tiene su historia. Pero empezamos ordenando primeramente las líneas del predio, porque lo primero que hice fue, le pedí al presidente del tenis de mesa, que es ingeniero civil, pero también ingeniero topógrafo, que me haga como un estudio de agrimensura del predio que era del Parque Olímpico, y las líneas se iban para cualquier parte, ¿verdad? Entraban ahí en el aeropuerto, otro pedazo, sí, desastre era, ¿verdad? Bueno, entonces delimitamos eso y me fui con la propuesta al presidente Fernando Lugo en ese momento, como para que nos haga un nuevo usufructo, porque tenemos un usufructo sobre esas tierras por 25 años. Le llevamos las líneas y él en ese momento era ministro de Deportes Paulo Reichard, y él nos ayudó y bueno, y conseguimos tener bien delimitado todo lo que era, digamos, en ese momento lo que queríamos que sea el Parque Olímpico. Bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Eh,
Me fui a Suiza, le pedí al presidente del Comité Olímpico Internacional en ese momento que necesitábamos un poco de fondos para hacer un plan sobre esa propiedad. ¿Por qué hice eso? Porque visité el Congreso y varios lugares y todos nos decían, sí, está bien, vos necesitas plata, pero ¿para qué? Necesitamos un proyecto. Entonces hicimos un proyecto que abarcaba solo la primera parte o zona del Parque Olímpico. Y ahí nos ayudó eh, un senador de ese momento que se llama Ramón Gómez Berlangeri. Él nos ayudó en eso, empezamos a mover un poquitito como para que el Comité Olímpico Paraguayo entre dentro del FONACIDE, que pueda pedir recursos para eso. Después se va el presidente Lugo, entra el presidente Federico Franco. Entonces con él pudimos avanzar muchísimo. Conseguimos con él entrar al FONACIDE, pero no teníamos aprobación del Congreso. Con el presidente Horacio Cartes conseguimos eso y a partir de ahí empezamos a construir, ¿verdad? La primera parte del desarrollo del Parque Olímpico, ¿verdad? Que incluía el centro de entrenamiento olímpico, los 11.000 metros cuadrados, el estadio rugby, el estadio de atletismo, un polideportivo en el frente que hoy se llama Tricolor y las canchas de tenis de cemento que anteriormente no había ningún otro lugar en Paraguay donde entrenar nuestros chicos en cemento, ¿verdad? Bueno, y así fuimos creciendo a medida que fuimos haciendo las cosas, presentábamos correctamente nuestra rendición de cuentas de la Contraloría y nosotros andábamos siempre contra nuestras rendiciones de cuentas como para mostrarnos confiables, ¿verdad? Entonces eso fue súper importante porque nos convertimos en una entidad confiable en la que se veía como el progreso empezaba y me contacta en ese momento el ministro de Hacienda, Santiago Peña. Presidente Cartes estaba en ejercicio y me dice, me quiero ir a visitarte. Quiero hacer la asamblea del BID en el Comité Olímpico Paraguayo. Bueno, y vino ahí y miramos y entre los dos ahí me dio una locura conjunta. Le llama al presidente Cartes y le dice, este es el lugar, por acá tenemos que invertir. Bueno, y ahí entró otra vez. Cerré el Parque Olímpico para entrenamiento deportivo como 4 meses, porque ahí teníamos que convertir nuestro centro de entrenamiento olímpico, esos 11.000 metros cuadrados, en oficinas, en 280 oficinas para los diferentes bancos que venían a participar de la asamblea del BID. Y con eso conseguimos que se ponga toda la aclimatación de los 11.000 metros cuadrados, que, o sea, hoy nuestros atletas entrenan ahí a 20 grados. Conseguimos que se pongan generadores, que se cablee todo con fibra óptica, que se pueda poner un asfalto ahí, porque era un empedrado lo que teníamos internamente. Se asfaltó, alumbrado público en todo el parque, en la parte del frente del parque. Y como un extra, conseguí que el asfalto vaya hasta el fondo, ¿verdad? Como un legado. Entonces, hasta donde hoy es el tiro, porque no podíamos llegar a esa zona. Entonces, fue como un legado. También ellos venían en buses. Entonces, frente al atletismo, construimos el estacionamiento del atletismo. Frente al hotel, conseguimos el estacionamiento del hotel. Arreglamos todito el hotel, porque había gente que se iba a quedar ahí. Gente que atendía, digamos, a los ejecutivos que estaban el día a día, que tenía que arrancar los servidores y bla, bla. Bueno, arreglamos el hotel. Bueno, y nos sirvió muchísimo la asamblea del BID. Entonces nuestro parque creció mucho. Después, en un momento así de valor, vamos a ver, porque la verdad que tenía bastante miedo de la respuesta que iba a tener, me fui a visitar al presidente Cartes. Me fui con una propuesta para hacer los Juegos Suramericanos de la Juventud. Me acuerdo que, no recuerdo si era 2015 o 2015 creo que era. Fuimos con mi secretario general, Juan Carlos Orihuela, y nos recibió el presidente Cartes. Recuerdo que Marcos Kanner
nos consiguió la entrevista con el presidente porque yo había pedido y estaba complicada poder acceder a él. Si bien yo le veía siempre en la cancha, le decía, habla con mi secretario, habla con el secretario, no conseguía. Bueno, entonces nos fuimos a hablar con él y le llevamos la propuesta de hacer los Juegos Suramericanos de la Juventud del 2022, que se convirtieron después en los Juegos de Sur de Mayores. Ah, ok. Entonces yo le llevo ahí la carpeta y él me dice, pero ¿y por qué tenemos que hacer los Juegos de los chicos? Si vamos a hacer ya, vamos a hacer el de los grandes, ¿verdad? A lo Horacio, ¿verdad? Como yo digo siempre. Y bueno, y ahí nos tiramos a la aventura de hacer los Juegos Odesur del 2022. Recuerdo que él nos acompañó a traer la bandera de los Juegos de Cochabamba 2018. Él fue a Cochabamba eh, a la clausura. Bueno, y fue espectacular porque a partir de ahí empezamos a trabajar. Y después por el camino ya tuvimos algunos problemas en el siguiente gobierno. 2 veces se bajaron los juegos, pero bueno, esa es una historia larguísima que tal vez el programa no nos va a alcanzar el tiempo para contar, pero conseguimos hacer gracias al apoyo de los senadores y diputados en ese momento, ¿verdad? Porque nos sacaron el presupuesto, después ellos volvieron a poner. Ok. ¿Qué parte del presupuesto porcentualmente es recursos del Estado? ¿Qué parte es recursos privados como Es publicidad? que, es que depende de para qué. Para unos juegos es el 90% más o menos recursos públicos, Ok. pero para un momento normal donde no hay juegos, donde es entrenamiento y gestión, es más o menos 50 y 50. Ok. Nosotros no recibimos fondos directos, recibimos fondos a través de la Secretaría de Deportes, los fondos públicos. Ok. Y no son tampoco fondos abiertos. No es que nosotros recibimos la plata y gastamos en lo que, no, en lo que nos parece, sino que es a través de proyectos. Presentamos el proyecto, la Secretaría de Deportes aprueba el proyecto y ahí entonces nos hacen los desembolsos, que son, hacemos rendición de cuentas a la Secretaría de Deportes de esos fondos y a la Contraloría General de la República. ¿Recordás, Camilo, cuántas modalidades se podían practicar o se podían entrenar en el Comité Olímpico en el 2008 y cuántas se pueden hacer hoy en día? ¿Cómo cambió ese número? Uy, yo creo que, o sea, para alto rendimiento ninguna. Ninguna en 2008. Habían ahí unas canchitas de fútbol donde se jugaban algunos pero no había nada así como de nivel mundial o internacional como hoy tenemos. Hoy todas nuestras instalaciones están homologadas. O sea, son de nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, en juegos estamos más o menos entre 28 y 30 disciplinas deportivas que hacemos en el COP. Pero para entrenamiento diario estamos casi en momentos en 35 disciplinas deportivas. ¿Sentiste alguna vez que te costó llevar al equipo o convencer al equipo de tu visión? ¿Cómo cuando vos estás en 2008 con un predio grande que no sabes cuáles son los límites incluso, tuviste que tener una gestión para llegar hasta donde está hoy, tuviste que tener un equipo que llevó tu visión? ¿Te costó convencer a la gente? No me costó convencer a la gente, me costó armar el equipo. Porque cuando nosotros asumimos en el 2011, habían 6 funcionarios, ¿verdad? Y de los 6 funcionarios que estaban en ese entonces, creo que hoy hay uno solo que sigue, ¿verdad? El resto no está más por diferentes razones. 90% por ayornarse al nuevo sistema de trabajo, ¿verdad? Pero me costó un poco armar el equipo. Eh, un, un fichaje, voy a decirlo así, yo fundamental fue la venida de Larissa Scherer a trabajar conmigo en su momento. Ella durante muchos años fue mi gerente general del COP. Hoy es la directora general adjunta de Mega Eventos Deportivos del Paraguay. Bueno, yo estoy muy contento con eso porque Lari era en ese momento coach de tenis y dejó la cancha de tenis para entrar a las oficinas y realmente le fue muy bien. Hoy es una de las personas, creo que mejor se desenvuelve
en el ámbito dirigencial, organizacional del deporte paraguayo, ¿verdad? Me decís que eran 6 personas cuando entró tu equipo, cuando entraste a trabajar ahí. ¿Cuántas son hoy? ¿Cuántas personas en el Comité Olímpico? Dependiendo. Decía un día Cuando, normal o de evento. claro, cuando son juegos, son 650 personas del comité organizador de juegos, Ok. más los más o menos, hoy el COP tiene 126 funcionarios, colaboradores directos, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Es un gigante. Y para hacer eventos, los 650 de la comisión de mega eventos, más los 126 del COP, más la cantidad de funcionarios que tiene la Secretaría de Deportes, que tiene por encima de 200, más los 3000 voluntarios. O sea, cuando hay un evento como los Juegos Panamericanos, hay una cantidad inmensa de gente, ¿verdad? Y si nos ponemos a sumarle también entrenadores y gente del equipo multidisciplinario, superan los 1000 cuando tenemos eventos, ¿verdad? Y cuando tenés estos eventos, mega eventos como los Panamericanos, vamos al ejemplo de los Panamericanos, ¿hay algún momento en el que dudás o tenés miedo de decir, che, puede ser que ya me quede grande este saco? ¿Cómo llevas ese desafío? No, la verdad es que no me pasó nunca. Nunca pensé que... O sea, tenemos hoy tanta experiencia que creo que tenemos el control sobre lo que va pasando. En algún momento sí estamos muy nerviosos y tensos porque de repente no avanza como queremos que avance y necesitamos que llegue en condiciones, por ejemplo, un escenario deportivo o el hermosamiento del parque, tanto de la Secretaría como del COP, o cosas así que en algún momento nos entregan un día antes. Y eso no debería ocurrir, pero yo con mi experiencia ya entendí que más o menos ese es un sistema de juego que hasta el último, porque no ocurre solo en Paraguay, ¿eh? No vaya a pensar que es algo que podemos decir, no, en Paraguay nomás, no. O sea, yo soy miembro del comité organizador de varios eventos mundiales y te puedo decir que ocurre en la mayoría de los lugares del mundo, ¿verdad? Mismo en los Juegos Olímpicos. Nosotros estamos haciendo eventos ya de nivel mundial, ¿verdad? Sí, o sea, nos pasó con el Rally Mundial, cuando nos reunimos con el equipo y vino el manual de exigencias, condiciones y etcétera. Sobre todo en la parte médica nos asustamos un poco, pero para que veas vos que con trabajo y mucha dedicación la cosa se resuelve. Hoy somos el mejor rally del mundo y eso lo aprendimos en 10 meses, que no es poca cosa, ¿verdad? Estamos listos como para dar clases ya, ¿verdad? Y mira que no nos desesperamos y contratamos al principio, no recuerdo ya si son 6 o 8 asesores caros que vinieron a ayudarnos y a tratar que las cosas funcionen. Hoy estamos listos como para ir a dar clases. ¿Qué cambió en la forma de gestionar el deporte en estos 14 años? ¿Cómo se El gestiona? profesionalismo. Creo que sin lugar a dudas el deporte en Paraguay se está volviendo muy profesional. El COP realmente da su gran salto de excelencia, de camino a la excelencia, porque tenemos todavía mucho por hacer cuando se profesionaliza, porque tenemos que separar bien las cosas. Yo soy el presidente del Comité Olímpico Paraguayo y tengo un comité ejecutivo. Nosotros somos absolutamente ad honorem. O sea, nosotros somos un comité ejecutivo electo por las federaciones que no cumplimos una función, digamos, del día a día. Si bien yo prácticamente estoy ahí todo el día, em, ahora combinando funciones con mi precandidatura, pero quien hace realmente el día a día es el staff. El staff es el que lleva el COP, el staff es el que lleva la Comisión Nacional de Megaeventos. Esa es la verdad. Y es donde el COP empieza a cambiar y es el camino que tenemos que llevarle también a las federaciones, ¿verdad? Porque las federaciones todavía hay algunas que necesitan un mayor profesionalización, voy a llamarle. Siempre que hablamos de presidir instituciones deportivas, está implicado las emociones, el ego de los atletas, que muchas veces puede ser muy grande. ¿Cómo y cuánto cuesta manejar
las emociones de jóvenes atletas de primer nivel o el ego que pueden tener muchas veces que no les deja tomar las mejores decisiones o que piensan muy en el corto plazo? ¿Cómo se maneja eso? Y la verdad que no es fácil de manejar. Eh, yo trato de ser amigo de los atletas y de estar cerca de ellos. Trato de mantener una relación muy cordial. No, de hecho, la tengo, nos llevamos muy bien. De repente existen excepciones, ¿verdad? Excepciones claras y públicas, pero en su mayoría de las veces nosotros tenemos una excelente relación. El atleta de alto rendimiento, no fútbol voy a decir así, ¿verdad? Porque el fútbol tiene una realidad y presupuestos diferentes. Hoy está muy apoyado. Hoy tiene todo lo que puede necesitar. Pero también somos mucho más exigentes que antes, ¿verdad? Hoy prácticamente tienen que presentar sus informes mensuales del entrenador y de su rendimiento, y para seguir becados y para seguir teniendo, digamos, los beneficios que tiene, tienen que ir mejorando mes a mes dentro de unos parámetros naturales, ¿verdad? Y también tiene que mejorar su rendimiento en competencia. ¿Cuántas disciplinas más puede albergar el Comité Olímpico Paraguayo y en cuáles ves mayor potencial en nuestro país? Bueno, el Comité Olímpico Paraguayo alberga todas las disciplinas deportivas. Ok. Eso no quiere decir que entrenen todas en el Parque Olímpico, Ah, porque partimos un poco con la Secretaría de Deportes para no tener doble lugar de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, voy a decir el judo. El judo tiene su lugar oficial de entrenamiento en la Secretaría de Deportes, pero supervisado por el Plan Nacional de Entrenadores que maneja el COP ok. y el equipo del Centro de Ciencias del COP. ¿Qué quiere decir eso? El equipo multidisciplinario, la parte médica, la parte deportiva, la parte técnica y entrenamiento, la supervisa el COP porque el COP es el encargado del alto rendimiento en el Paraguay. O sea, se maneja más o menos así. Nosotros atendemos todos los deportes olímpicos más los del ciclo olímpico. Y para que la gente entienda, los del ciclo olímpico son aquellos que no son parte del programa de los Juegos Olímpicos de verano, eh, pero que sí están en los Juegos Panamericanos. Voy a poner un ejemplo, el esquí náutico, por ejemplo. El esquí náutico no se compite en Juegos Olímpicos, pero sí en Juegos Panamericanos. Ah. Y también es nuestro afiliado y también recibe la atención del Comité Olímpico Paraguayo. ¿Qué falta para que Paraguay dé un nuevo gran salto olímpico? Hace 15 años no nos imaginábamos que Paraguay iba a ser organizador de mega eventos y hoy lo somos. No nos imaginábamos que íbamos a tener tanta disciplina y tantos atletas al nivel que tenemos y se logró. ¿Cuál es el siguiente gran salto que calculás que se puede dar en esta gestión El nueva? siguiente gran saldo es seguir trabajando, respetar el proceso, porque fabricar un atleta es largo, dura, dura más o menos 3 ciclos y medio. Un ciclo olímpico es de 4 años, cada vez que hay Juegos Olímpicos son 4 años. Y yo creo que son más o menos 12 a 14 años lo que significa fabricar un atleta olímpico. Nosotros estamos empezando a llegar a ese momento. De hecho, los números vienen acompañando, ¿verdad? Vamos teniendo más resultados, ¿no?, en Juegos de Sur, teniendo más resultados en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, en Olímpicos. Todavía no llegamos al momento de la medalla, nosotros somos conscientes, pero estamos empezando a estar cerca, ¿verdad? Hay que seguir trabajando en la misma línea y profesionalismo y también en el compromiso de los atletas, ¿verdad? Hoy tenemos unos atletas más comprometidos, que también se da por el mayor cantidad de apoyo y control, creo yo, ¿verdad? Pero es seguir el camino. O sea, terminamos los Juegos de París y no es que vos podés irte de vacaciones 6 meses, volver, empezar a entrenar, no. O sea, una semanita de descanso y a meterle para pensar en Los Ángeles en el 2028. Porque si no, no llegas, porque afuera es así. Y mientras vos das un paso acá, ya dan cuatro. Entonces hay que tratar de dar los 4 pasos necesarios para estar cerca. Y como última pregunta, ¿crees que en los próximos Juegos Olímpicos vamos a poder conseguir alguna medalla? Y si tuvieras que intentar adivinar, ¿cuál crees que sería la modalidad? Bueno, yo creo que podemos
en uno o dos deportes, por ahí conseguir alguna medalla. Creo que el remo es uno de esos deportes. Tal vez puede ser el judo. El vóley playa venimos también muy bien. No sé si una medalla olímpica es estar entre los tres primeros del mundo, ¿verdad? O sea, imagínate que el albirroja salga tercero o juegue la final, ¿verdad? O la semifinal. Es impresionante, ¿verdad? Y yo confío que a la albirroja le va a ir muy bien, ¿verdad? Por la mentalidad ganadora que tenemos. Yo creo que hoy nosotros estamos instalando en nuestros atletas una mentalidad ganadora que hay que seguir apostando y empujando, ¿verdad? Em, si no sacamos medalla, hasta el séptimo lugar hay diploma olímpico, que es también muy importante. Ahora conseguimos un diploma olímpico en la selección en paraguaya, que tuvo el sexto lugar, y el judo, que también tuvo un diploma. O sea, nosotros ahora nos vamos apuntando a una medalla posible o varios diplomas que le van a colocar al Paraguay en un lugar diferente ya a nivel olímpico. Gracias, presidente, por tu tiempo. Gracias a vos, muchas gracias por la oportunidad de transmitir un poquitito todo esto sobre nuestro deporte y también algo que no hablamos, ¿verdad? Pero que a ustedes les incumbe. El deporte hace rato dejó de ser solo deporte. El deporte es un chorreo económico importantísimo Sí. hoy en el Paraguay, ¿verdad? Más de 600 millones de dólares creo que fue el aporte del deporte. em, a nuestro país en este año 2025, que es un año que va a ser muy difícil de superar, pero estamos listos para tratar de que eso ocurra. Gracias por tu tiempo. A vos.